Hello guys, welcome to this session. This is our 7th session and the topic we're going to check is the passive voice. Ok. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, la cual es la número 7, correspondiente a la semana número 7. El tema que vamos a ver el día de hoy es la voz pasiva. Es un tema sencillo a cierto punto y pues bueno, vamos a comenzar. Un segundito. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar. Okay, so the agenda for today, we start with the objective. We have a review for uses of like, the active voice, the passive voice, and what are we gonna do on next sesión síncrona. El objetivo, comenzamos con la agenda, comenzamos con el objetivo, seguido de un repaso de los usos de like, que fue lo que vimos la semana antepasada, la voz activa, la voz pasiva, y que haremos la siguiente sesión síncrona. Okay. And the objective says, by the end of the lesson, students will be able to understand the purpose of the passive voice, as well as the correct way to construct sentences within the present simple tense. Desde al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces, bueno, entenderán la diferencia y el propósito que tiene la voz pasiva y podrán construir oraciones en presente simple utilizando la voz pasiva. Okay, so, but first, the review for uses of like. Vamos a hacer esta actividad. Tenemos que poner las oraciones, las palabras en orden, perdón. Denme un segundo. Ok. ¿Cuál sería el orden correcto de esta oración? ¿Quién me lo puede decir? Lo pueden escribir en el chat o pueden encender su micrófono. Teacher, empezaré. ¿Ok? No le escuché, Gerson. Empezaré con she. No, ya está, el orden ya está correcto. Solamente hay que poner la palabra, el orden de las letras en orden. Empezamos con Okay. what. ¿Ok? What? What is? What is? Is. What She. is she? Very good. Like. What is she like? Okay. What is she like? ¿Qué parece? Next. She looks like her mother. She's got blonde hair. Ok, vamos a poner la pregunta en orden. ¿Cuál sería? Sería what? What? Ok. Pues. Sería tú. What does? Okay. What does She. she? Look. Look. What does she look Like. like? Muy bien. Next. What do? What do? What do They. they? Muy bien. What do Like. they? What do they like? Eating. 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 Muy bien. What do they like eating? Next. What here? What ear? What ear? Read. What Read. are? What are? What are? You like. What are you like? Muy bien. Excelente. Next. Sería what do es. Okay.
What does he Is he like? like Sería doing. doing? Muy bien. Excelente. Ujú. Ahora, What are what are, what are, you like? what are you like? I am not very popular. I don't have many friends. ¿Cómo eres? No soy tan popular y no tengo amigos. Next. Sería what What does he does he look like? look like? Muy bien. What does he look like? Next. What is Hmm? What is, she like? what is she like? Okay, ¿cómo es ella? Excelente. She's very interesting. She plays the piano and sings very well. Next. What What's your your what's brother what's your brother? What's your brother like? like? What's your brother like? He's kind of kind but lazy. Next. What She, does what does you what does you mother what does your, I guess your, hay un error. What's your mother? Sorry. What does your mother mhm, like doing? like doing? Excelente. Muy bien. Very good. So let's keep on with the activities. Vamos a seguir con los temas. Deme un segundito porque se me está quedando sin pila la computadora para ponerla a cargar. Ya regreso. Listo. Una disculpa.
Okay, so, sorry. So, the voice. We have two types of voice in English, active and passive voice. What is the active voice? Well, the active voice is when an action performed by the subject is expressed by the verb. It is an active voice. Active voice is used when more straightforward relation and clarity is required between the subject and the verb. For example, hens lay eggs, birds build nests, I am doing my homework, um, my dog is playing with a cat, for example, is the kind of way we speak mostly. But we have another type of voice, which is the passive voice. And the passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. I mean, in active voice, it is more important who performs the action, but in the passive voice, it is more important the result, not the person who performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. So, for example, here the passive voice is used frequently. We're interested in the passive voice, not in who uses it. The house was built in 1654. We are interested in the house, not in the person who built it. The road is being repaired, and so on. Sometimes we use the passive voice because we don't know or do not want to express who performed the action. In Spanish, it's not very common to use passive voice. It is actually, it is not used in Spanish, not in the Spanish, Mexican Spanish, but in English is quite often. It is used quite often. For example, says here, I noticed that the window had been left open. Every year, thousands of people are killed in our roads. All the cookies have been eaten. My car has been stolen. In active voice, we have in here a few well-chosen words convey a great deal of meaning, but in the passive voice, a great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. Okay. And how we are going to form the passive voice in the present simple. Well, says the passive voice in English is composed of two elements, very important elements. The appropriate form of the verb to be, which is marking us the tense. If the verb to be is in present, the passive voice is in present. If the verb to be is in past, the passive voice is in past. If the verb to be is in present continuous, the verb to be, the passive voice is in present continuous or past continuous, so on, okay? The verb to be marks the tense. Plus the past participle always is used. Always use the past participle of the verbs, okay? For example, in here says, the house was built in 1899. The houses were built in 1899 and so on, okay? Which is important, guys. I'm going to explain this in Spanish more in depth, but which is important is that you understand active voice is how we usually speak, how we usually talk, when the person who performs the action is more important than the result, and the passive voice is when we focus on the result, but not in the person who performs the action. We can introduce this person with the particle by. The house was built in 1954 by my parents, and so on. And this by introduces the person who performs the action, which is called the agent. And the agent of the sentence is my parents. Now, let me explain this in Spanish. La voz pasiva en español no es tan común. En español de México no es tan común, no es tan común que lo usemos. En español de España sí es muy común. ¿Y qué es la voz pasiva? Bueno, la voz pasiva es darle más importancia al resultado en una oración que a la persona que la realiza. Por ejemplo, la oración que tenemos en voz activa. Miguel construyó una casa en 1958. Es esta oración, Miguel construyó una casa,
es en voz activa. ¿Por qué? Porque le estamos dando importancia a quien construye la casa, que es Miguel. Si lo cambiamos a voz pasiva, quedaría la casa ha sido construida en 1958 por Miguel. ¿Ok? Lo que nos importa es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que la casa se construyó en el 58. Ahora, lo que no nos interesa tanto es quién la construyó. Por eso va hasta el final. Para introducir a la persona que realice la acción, en este caso, construye la casa, utilizamos tanto en español como en inglés la preposición por o su traducción en inglés by. ¿Ok? Y después de la proposición por, vamos a añadir a la persona que realiza la acción, que es el agente de la oración. Ahora, esta persona que realiza la acción, pues realmente no es necesario agregarla, porque en voz pasiva no nos interesa. Cuando sí nos interesa, cuando utilizamos la voz activa, pero la voz activa es lo que usamos normalmente. Ahora, en inglés, la voz activa es como normalmente hablamos. Sujeto, verbo, complemento. I paint a house. I drink water. ¿Ok? Mientras que la voz pasiva es, a pesar de que es común en inglés, no la utilizamos. Nosotros, hispanohablantes, no la utilizamos tanto o no estamos tan acostumbrados a utilizarla. ¿Por qué? Porque en el español no se usa tanto. Por eso es interferencia del idioma. Pero la voz pasiva, por ejemplo, si yo dijera, I drink water, la oración I drink water, que es en voz activa. Si la quisiera cambiar a voz pasiva, diría, the water has been drunk by me. El agua ha sido tomada por mí. ¿Ok? Cambia todo el orden. ¿Por qué? Porque le damos importancia al resultado. Ahora, ¿qué nos dice la teoría de la voz activa? Bueno, la voz activa es como normalmente hablamos, en donde nos enfocamos en el sujeto de la oración, que lo tenemos al inicio de la misma, seguido de un verbo más un complemento. Hens lay eggs, birds build nests. Las gallinas ponen huevos, los pájaros construyen nidos. La voz pasiva, por otro lado, es distinto. La voz pasiva, como ya lo mencioné, se enfoca en el resultado de la acción, el resultado, sí, en los resultados, más no en quién lo realiza. Por ejemplo, dice, the passive voice is used frequently. La voz pasiva es usada con frecuencia. The house was built in 1654. La casa fue construida en 1654. The road is being repaired. La carretera está siendo reparada. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, lo importante aquí es reconocer que la voz activa es lo que usamos normalmente. Comienza con el sujeto de la oración, verbo y complemento. Y la voz activa comienza con el resultado de una acción y hasta el final podemos añadir a quién la realiza. Okay. Ahora, ¿cómo la formamos? ¿Cómo se forma la voz pasiva? En un principio, la voz pasiva tiene dos características muy importantes. El uso del verb to be, am, is, are o cualquiera de sus conjugaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el verb to be en la voz pasiva? Porque el verb to be en la voz pasiva nos indica el tiempo verbal de la oración. Si el verb to be está en presente, la oración está en presente. Si el verb to be está en pasado, la oración está en pasado. Si está en presente progresivo, la oración está en presente progresivo, presente perfecto, pasado perfecto, futuro. ¿Ok? Eso es importante, el verb to be, porque el verb to be nos indica el tiempo de la oración más el pasado participio del verbo. Ese no cambia. Siempre se va a quedar en pasado participio. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, the house is cleaned every day. La casa es limpiada todos los días. Si quisiéramos decir quién la limpia, después del every day añadiríamos by y la persona que lo hace, por la persona que lo hace. The house is being cleaned at the moment. The house was cleaned yesterday. The house was being cleaned. Okay. ¿Se dan cuenta? Lo único que cambia aquí en esto, en este cuadrito, es el verb to be. Presente, presente continuo, pasado, pasado continuo. Okay.
Y eso es lo que nos va a indicar el tiempo verbal de la oración. ¿Hasta aquí alguna duda? Adriana, Gerson, Reina. No, Ok. Bueno, vamos a hacer la actividad. Y aquí me voy a dar cuenta. Ok, si hay alguna duda, y lo revisamos. Dice, Pet does his homework every day. Tenemos que identificar. Pete does his homework every day. Tenemos que identificar si esto es voz activa o voz pasiva. Tenemos el sujeto, el verbo, el resultado del verbo y un complemento de tiempo. Entonces, Pete does his homework every day es voz activa en presente o voz pasiva en presente. Letter A. Letter A, active voice. Muy bien. Si quisiéramos decirlo, si quisiéramos utilizar esta misma oración en voz pasiva, la respuesta sería: The homework is done by Peter. O the homework is done every day by Pete. Okay. Cambia el orden. My homework is done every day. ¿Cómo quedaría esto? ¿Es activa o pasiva en presente? ¿Voz activa o voz pasiva en presente? Letter C or letter D? Sería letter B. Letter D. Voz pasiva en presente. ¿Por qué? Porque el verb to be está en presente. Dice, we were at home yesterday. We were at home yesterday. Voz activa o voz pasiva en pasado. Letter A or letter B? Adriana says letter B. Es correcto, es voz activa en pasado. Those photos were made by my uncle. Voz activa o voz pasiva en pasado. Letter C or letter D? Letter C. Letter C, passive past simple. Very good. Next, the change is given by a cashier. El cambio es dado por un cajero. Active past simple. The change is given. Tenemos el verb to be, tenemos el pasado participio. Entonces es Letter D. passive past simple, pero aquí el verb to be está en presente. Entonces, Letter C. letter B, passive present simple. El verb to be nos indica el tiempo verbal en que está la oración y la construcción verbo to be más pasado participio nos indica que es voz pasiva. Okay. Dice, we are usually picked up by my dad. Más fácil y más sencillo. Si quieren identificar la voz pasiva rápido, si tiene esta palabra by, es voz pasiva. Nada más busquen el verb to be para saber en qué tiempo está. En esta, por ejemplo, en esta oración, tenemos la palabra by, la preposición by, nos indica que es voz pasiva. Identificamos el verb to be, que es are, nos indica que es presente. La respuesta correcta sería Letter C. letter C, passive present simple. Es voz pasiva en presente. Esta es otra actividad. Bueno, aquí tenemos que identificar si es voz activa o es pasiva también. Dice, he was told to spend several weeks painting public schools. Active or passive? Passive. Nada más que aquí es contratiempo. The students was caught cheating on the exam. Active, pasiva.
Muy bien. Was caught. She stole a t-shirt from the shop. Activa. The shoplifter was caught by the police. Pasiva. Pasiva. The judge sentenced him to community service. Activa. Activa. Okay. The car was driven at full speed. Pasiva. Pasiva. She was sent to prison. Pasiva. Pasiva. She stole a t-shirt from the shop. Pasiva. Activa. A police officer was killed in the bank. Pasiva. A crime is committed every 4 minutes. Era pasiva. He was arrested for driving too fast. Era activa. Activa. Es que va muy rápido. Sí. Bueno, ahí quedó, pero sí, ya me di cuenta que sí quedó clara la diferencia entre voz activa y voz pasiva, ¿no? Realmente no es algo tan complicado. Parece un tema complicado, pero no lo es. Es hasta cierto punto sencillo. Antes de, bueno, lo último era la última actividad de la sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a la voz pasiva, voz activa o a la actividad de esta semana? ¿Dudas? Adriana, Gerson, Reina. Ok, en la actividad, ¿qué pasó, Gerson? En la actividad, vamos a poner la actividad en un segundito. En un segundo, porque luego se traba. La semana 7. Foro. Ok, tenemos aquí el foro. Dice, change the following sentences into passive voice. Active Mary eats apples. Passive, the apples are eaten by Mary. Aquí no van a utilizar otro tiempo verbal del verbo to be más que el presente simple. Porque es en presente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, le vamos a dar clic aquí en añadir un tópico tema. Vamos a poner aquí respuestas. Respuestas. Y vamos a cambiar aquí, por ejemplo, la oración dice, John collects money. The money is collected by John. Vamos a cambiar. Money. Vamos a cambiar la voz activa que está aquí a voz pasiva. La número 2 dice, Anna opens the window. Bueno, vamos a poner, the window is opened en pasado participio by Anna. La número 3, Johanna and Paul play video games. Bueno, muy fácil. Video games are played by Johanna and Paul. Creo que ese era el nombre. La número 4 dice Susan and I sell toys. Toys are sold by Susan and I. Así de fácil. Sell, porque puso sell it. Sold. Lo correcto es sold. Are sold. Luego, my cousin dropped a picture of me. A picture of me is bla, 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 bla. ¿Ok? Ya prácticamente está toda la actividad hecha. Entonces, es lo único que tiene que hacer. Una vez que lo terminen, le dan clic en enviar al foro y es todo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Sí quedó claro, Gerson, su duda? Ok. You're welcome. Adriana, Reina, ¿alguna duda que tengan de la actividad, de la voz pasiva? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, teacher, gracias. Ok, Reina, es de inglés 1.
Bueno, ya aprendí un tema nuevo, no pasa nada. No pasa nada, Reina. Es que aquí ahorita es la clase de inglés 2. Pero de inglés uno vea la grabación, no pasa nada. Pues bueno, si no hay ninguna otra duda, pues les deseo un excelente fin de semana. Doy por terminada la sesión. Les agradezco por su tiempo. Hagan la actividad, no lo dejen para el final. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, me pueden mandar mensaje, con gusto los atiendo. La grabación queda en YouTube a más tardar hoy a la medianoche, mañana temprano a las 10:11. Por si hay alguna duda, para que revisen de nuevo la grabación. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Hasta luego, chicos. Bye, Adriana, Gerson, Reina, pues bienvenida a Inglés 2. Bye, gracias. Hasta luego, descansen. Gracias, teacher. Bye, see you.